En un mundo donde los héroes vuelan desde la tercera cuerda y el público ruge como un mar embravecido, hay historias que no se escriben en la gloria, sino en el silencio. Esta es la historia de un guerrero que lo tuvo todo y que, poco a poco, fue cayendo sin que nadie se diera cuenta. Esta es la caída silenciosa de Juventud Guerrera. Antes de que su nombre fuera sinónimo de controversia, Juventud Guerrera era la definición pura del espíritu luchístico mexicano. Velocidad, técnica, carisma. Un luchador que parecía destinado a una eternidad de ovaciones. Pero la lucha libre, como la vida, tiene un precio. Y las luces del cuadrilátero no siempre iluminan el camino correcto. Eduardo Aníbal González Hernández no nació siendo Juventud Guerrera, pero nació para pelear. Hijo del legendario Fuerza Guerrera. Su destino ya estaba escrito antes de ponerse su primera máscara. Mientras otros niños jugaban con carritos o videojuegos, Juventud entrenaba caídas, llaves, giros. Su niñez no estuvo marcada por juguetes, sino por sudor y disciplina. A mediados de los años 90, Juventud Guerrera comenzó a volar, literalmente. Su estilo espectacular, lleno de riesgo, lo convirtió en uno de los luchadores aéreos más impresionantes del planeta. No pasó mucho para que las empresas más grandes voltearan a ver a este joven impetuoso, impredecible, pero increíblemente talentoso. WCW lo vio como un diamante salvaje. Allí, Juventud Guerrera se convirtió en parte de una revolución que marcó la historia de la lucha libre mundial. La explosión de los luchadores crucero. Sus combates eran poesía en movimiento. Giros perfectos, movimientos imposibles. Juventud Guerrera estaba destinado a ser leyenda. Pero mientras más alto volaba, más fuerte soplaban los vientos del ego. La fama no perdona. Y en un mundo donde el talento se mezcla con presión, el guerrero comenzó a luchar contra un enemigo que nunca había enfrentado. Él mismo. En México, perder la máscara es perder el alma. Y Juventud la perdió en una batalla legendaria contra el Hijo del Santo. Fue un golpe duro, pero no definitivo. Aún así, fue el primero de muchos golpes. Golpes que no venían del ring, sino de decisiones fuera de él. Cuando WWE lo llamó, el mundo creyó que era el inicio de su era dorada. Pero lo que parecía un triunfo, se convirtió en otro capítulo oscuro. La WWE quería un personaje gracioso. Juventud quería ser un atleta respetado. La fricción fue inevitable. Un día, todo explotó. Problemas de actitud, decisiones impulsivas, actos arriesgados y finalmente el despido. Juventud Guerrera quedaba fuera de la empresa más grande del mundo. Aquí comenzó la caída silenciosa. No hubo un gran accidente, no hubo un anuncio dramático, solo una serie de errores, uno detrás de otro, que lo fueron empujando lejos de donde alguna vez estuvo. El mundo lo estaba olvidando. Poco a poco. Su nombre aparecía en noticias, pero no por campeonatos, escándalos, peleas, arrestos. Juventud parecía perder control. El guerrero ya no estaba peleando en el ring, estaba peleando por mantenerse en pie. En este negocio, la fama es una moneda de dos caras. Un día eres ídolo, al siguiente eres un recuerdo. Y Juventud estaba cayendo hacia el lado que nadie quiere caer, el olvido. Pero entonces, algo cambió. Cuando parecía que todo estaba perdido, Juventud Guerrera decidió pelear una vez más, no contra un rival, no contra una empresa, sino contra su propio pasado. Una silenciosa redención comenzó. La caída había sido dura, pero la lucha aún no terminaba. Regresó a eventos independientes, a combates en ciudades pequeñas, a lugares donde la lucha libre vive en su forma más pura. Allí, sin cámaras gigantes ni contratos millonarios, Juventud volvió a encontrar algo que creía perdido: el amor por la lucha. Ser un guerrera no es fácil. Es cargar con una historia, con un legado, con una expectativa eterna. Pero también es una promesa. Los Guerrera nunca se rinden. Hoy, luchadores de México, Estados Unidos, Japón y Europa reconocen algo importante. Juventud Guerrera marcó un estilo. Cambió la velocidad. Cambió la forma de volar. Cambió la división crucero para siempre. Aunque su caída fue silenciosa, su legado hace ruido hasta hoy.
Pero detrás del acróbata, del luchador polémico, del guerrero, hay un hombre que cometió errores, un hombre que perdió rumbo, un hombre que luchó contra su propio reflejo, un hombre que, como todos, solo buscaba un lugar para pertenecer. Hay silencios que pesan más que los gritos de una arena llena. Juventud vive entre esos silencios, entre recuerdos de gloria y sombras del pasado. La caída silenciosa de Juventud Guerrera no es la historia de un fracaso, es la historia de un hombre que brilló más fuerte que muchos, pero también cayó más hondo que otros. En Luchaverse analizamos a los héroes, pero también a los hombres detrás de ellos. Y la historia de Juventud Guerrera nos recuerda algo que todos debemos entender. En la lucha libre y en la vida, no se trata de cómo caes, se trata de si te vuelves a levantar. Y Juventud Guerrera sigue de pie.